Listo, bueno, ahora sí quiero presentarles, por supuesto, a la primera speaker del día de hoy, que es Catalina Zapata, quien nos va a estar hablando de cómo la sostenibilidad digital es la clave para impactar el futuro y ayudar a nuestro planeta. Un aplauso, por favor, para Catalina. Buenos días. Despiértense, eso, mentiras. Yo sí le voy a hacer caso a lo que decía Claudia, la rectora de la universidad, y es que nos vamos a sollar este día, nos vamos a sollar esta charla. Yo encantada de ser la primera ponente abriendo en un día como hoy, encantada de conectar con tantas mujeres increíbles, personas nuevas para mí, otras que conozco, pero acá hay un montón de viejas muy tesas que las invito a que conecten con ellas ahorita, que no se queden calladas, a que conversen en los pasillos. Y bueno, hoy yo les voy a hablar de un tema muy apasionante para mí, quizás desconocido para muchas, quizás medio lo han escuchado por ahí, pero como el evento trata de un tema que se llama impactar el futuro, creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Yo voy a hablar hoy acerca de un tema que se llama la sostenibilidad digital, y es cómo impactar el futuro y ayudar al planeta. Y nosotros como diseñadores, desarrolladores, dueños de empresa, estudiantes de tecnologías, pues tenemos un gran impacto que podemos hacer ahí. Entonces, ¿podríamos pasar la diapositiva, por favor? ¿Me podrían pasar eso? Entonces, primero me voy a presentar. Mi nombre es Catalina Zapata. Yo soy líder de la comunidad de WordPress de Medellín desde hace 8 años. Pero adicional a eso soy consultora y maquetadora y diseñadora UX. También en este momento me especializo en algo muy puntual que se llama el diseño web sostenible, que ahorita les voy a contar de eso. Y digamos que me mueve el impacto positivo, me mueve el minimalismo, me mueve el crear cambio todos los días, y por eso esta charla hoy. Voy a empezar con una frase, si me cambian la diapositiva, voy a empezar con una frase que a mí me gusta mucho, que dice que a un niño de hoy no deberíamos de preguntarle qué quiere ser cuando sea grande, sino qué problema de la humanidad va a ayudar a resolver. Entonces, ¿qué problema de la humanidad va a ayudar a resolver? Vamos a hablar primero de problemas y al final hablamos de soluciones. Siguiente diapositiva, por favor. En este momento, muchachos y muchachas, tenemos un montón de problemáticas en el mundo, muchas de ellas muy graves, por supuesto. Una de ellas es la pobreza extrema, la desigualdad, los conflictos armados, la explotación laboral, la crisis financiera, la inseguridad alimentaria, el desempleo, ¿cierto? Esos son problemas muy grandes y muy graves. Pero tenemos dos, siguiente diapositiva, tenemos dos que son los más importantes en este momento, que son los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, son la crisis climática y la crisis ecológica. ¿Por qué son los más importantes? Porque nos incluyen a todos. Todos en este momento somos un montón de gente privilegiada, que quizás no vivimos en la pobreza extrema, quizás no tenemos un empleo, quizás tenemos alimento en nuestra casa para comer, ¿cierto? Pero hay un problema que a todos nos abate y es la crisis climática. Y yo no diría ni siquiera una crisis climática, diría una emergencia climática, porque en este momento el planeta ni siquiera está calentándose, está en modo ebullición. Ya lo que estamos haciendo, las cosas que empecemos a hacer de ahora en adelante, es para mitigar un poco lo que está pasando, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está pasando? Que el planeta se nos está calentando. Y si se nos calienta, pues van a haber un montón de problemas muy graves y posiblemente nosotros como humanidad nos extingamos en algún momento. El planeta quizás seguirá, pero nosotros no. Entonces eso es un problema tan grave que nosotros tenemos que empezar a sumar a la ecuación. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esa crisis climática, ¿a qué se debe básicamente? La mayoría de gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera se producen en mayor cantidad por el consumo energético. Todo lo que ustedes ven de color rojo ahí es el consumo energético, ¿sí? Y obviamente ahí está la industria de la aviación, la industria del transporte, la industria del papel, la industria comercial, etcétera. ¿Y nosotros qué tenemos que ver ahí? Pues resulta que todos los que usamos y trabajamos en tecnología requerimos la energía eléctrica para poder trabajar y funcionar. Siguiente diapositiva, por favor.
Alguna vez estaba preparando una charla para WordPress y no sabía de qué hacerla. Yo decía, pucha, yo quiero hablar de un tema diferente que no hayan hablado, porque pues de plugins y de diseño, y para eso hay 1000 tutoriales en YouTube, pero había un tema específico del que nunca se había hablado. Y navegando en internet me encontré una noticia con este titular, que decía que si internet fuera un país sería el 4º más contaminante del mundo, después de China, Estados Unidos e India, obviamente porque son países muy grandes. Entonces, cuando me encontré con esta noticia, dije, pucha, ¿de dónde viene la energía? O sea, yo nunca me había hecho esa noticia, yo simplemente por la noche prendía la luz, encendía el switch y yo tenía energía. Yo cargo mi celular, pero yo nunca me preguntaba de dónde viene la energía. Y en ese momento me lo pregunté. Y ahí fue donde me enteré que la energía proviene, siguiente diapositiva, por favor. ¿La energía de dónde proviene? Básicamente de la quema de combustibles fósiles, que son unos combustibles o unos minerales que extraemos de la naturaleza, como son el gas, el carbón y el petróleo, ¿cierto? La mayoría de la electricidad eléctrica del mundo funciona con estos elementos. Ya obviamente estamos haciendo, para mitigar un poco eso, estamos inventando unas energías renovables, como son energía eólica, energía que utiliza el agua o las olas del mar para producirse, otras que utilizan la fuerza de los volcanes, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Y después de esa pregunta también me hice otra, que fue pucha, ¿qué es lo que necesita internet para que funcione? Y resulta que para que internet funcione necesita 3 cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Necesita unos centros de datos, necesita unas redes de telecomunicación y necesita unos dispositivos donde consumir esa energía. El 48% del consumo de energía ocurre cuando funciona un servidor. El 14% de esa energía se produce en las redes de telecomunicación y el 38% cuando se descarga la información en estos dispositivos. Siguiente diapositiva. Vamos a ir viendo uno por uno y les voy a ir contando los problemas que tiene cada uno. Los centros de datos. Resulta que en este momento hay más de 8 millones de centros de datos en el mundo. ¿Qué son los centros de datos? Siguiente diapositiva. Los centros de datos, muchachos, son una cantidad de bodegas que existen en el mundo en la cual albergan unos computadores que se llaman servidores y están apilados unos encima de otros y cada uno de ellos pues consume energía porque necesita estar encendido 24/7. Donde un servidor de esos se apague, pues se nos caen los sitios web, se caen las aplicaciones, etc. Entonces, para que esos centros de datos o esos servidores funcionen necesitan 2 cosas, energía y agua. ¿Por qué agua? Porque necesitan unos aires acondicionados que mantengan esos servidores climatizados. Si no existen esos aires acondicionados, esos servidores se calientan y eso requiere un consumo de agua muy grande. Siguiente diapositiva, por favor. También, obviamente, hay unas empresas o hay unas iniciativas que se están creando para mitigar un poquito esto, como por ejemplo Google, que tiene, eso es en el desierto de Chile, el Atacama, son unos centros de datos, perdón, unos productores de energía solar, unos paneles solares, y a través de esos paneles se produce la energía. Y el otro es un centro de servidores de Microsoft, que eso está en Irlanda y son unos contenedores con unos 864 servidores adentro y eso los meten debajo del agua, pero debajo del agua helada. Entonces, con eso no se requieren aires acondicionados para esos servidores. Listo. Ahora vamos a ver el segundo, la infraestructura de red. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la infraestructura de red? Son unos cables, en la mayoría submarinos, antenas, satélites, enrutadores, módems y demás, ¿sí? Eso lo necesitamos sí o sí para poder conectarnos a internet. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el problema de esto? Seguramente muchos no lo sabían, y es que la mayoría de esos enrutadores son unos cables submarinos que van debajo del océano. Ahí dice, en este momento yo lo leo acá mejor, son 510 cables que abarcan miles de kilómetros, pero son unos cables muy gruesos.
y eso es pura fibra óptica. Entonces eso también está compuesto de un montón de elementos y materiales como el cobre, como el metal, recubiertos de plástico, y ahí en esa imagen que había, no sé qué se hizo, donde está el mapa mundi, todas esas líneas de color, que se hizo la presentación, muchachos, dale. Eso, todas esas líneas de color son todo el cableado que hay debajo del océano para que nosotros podamos conectarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Pues primero, que tengamos que producir esos cables y meterlos debajo del agua. Y segundo, que esos cables se van degenerando, se van oxidando, se van dañando también con el tiempo, y es muy posible que eso tenga unas consecuencias para nuestra diversidad, para los pececitos y toda la fauna que hay ahí debajo. Tercero, los dispositivos, que es donde descargamos la información, donde la vemos, donde la consumimos, cuando nos conectamos a través del computador, del celular, de la tablet, de la consola de videojuegos, las impresoras, las cámaras. Siguiente diapositiva, por favor. Y hay algo muy importante, muchachos, y es que, ¿cuál es el problema de esto? Es que para producir un aparatico de estos, solamente voy a hablar del celular, para producir un celular se requieren 60 componentes de la tabla periódica, de los 180 y pico que son, se requieren 60. Y todos esos 60 componentes pues los tienen que extraer de la naturaleza, y esos componentes son limitados. No siempre vamos a tener cobalto, no siempre vamos a tener oro, no siempre vamos a tener hierro, ¿cierto? Este tiene 60. Si le sumamos a eso otra problemática, para poder, por ejemplo, extraer el cobalto, es uno de los elementos principales para poder producir un celular, se requiere que vayan al Congo, en África, en donde discriminan a niños y mujeres y los ponen a trabajar de manera indiscriminada para poder sacar el cobalto. Entonces, a veces, eso es como cuando uno va y compra unos tenis al hueco, y uno se pone los tenis, pero uno nunca se pregunta todo lo que tuvo que pasar para que esos tenis estuvieran puestos en mis pies, ¿cierto? De dónde salió la tela, cómo hicieron los cordones, de dónde salió el caucho para producir la suela, cuántos niños o cuántas mujeres trabajaron en él, ¿cierto? Si a cuánto les pagaron o si no les pagaron. Entonces, en este momento, muchachos, el 67% de la población mundial está conectada en línea. Es decir, 5.400 millones de personas tenemos acceso a Internet, y eso es un privilegio, porque no todos tenemos acceso a Internet, no todos tienen acceso. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos unas problemáticas muy grandes, que es el calentamiento global, ¿cierto? Tenemos otras problemáticas que la tecnología nos da, que son la minería y la extracción de recursos, los centros de datos que requieren agua y energía para poder funcionar, la fabricación y el ensamblaje de estos aparatos, la infraestructura de cables, que también genera una alta huella de carbono, la basura electrónica, porque cuando este aparatico se daña, al basurero se fue. Y cuando al basurero se fue, es que eso se arruman en unas montañas gigantes. Muchas veces esto no es reciclable, no saben cómo sacar el cobalto de aquí para poderlo reciclar y metérselo a otro celular. Y incluso digamos, el óxido, lo que generan estos aparatos, se van a los ríos, y los ríos llegan a los mares, y también tenemos un gran problema ahí. El 67% de las barreras de coral están en peligro, por ejemplo, por el calentamiento global. Si el agua se calentara, entonces ya no podríamos meter esos contenedores de Microsoft en el océano, porque ya no lo van a poder enfriar, porque ya el mar está caliente, ¿cierto? Y el problema más grave es el consumo de agua limpia. Yo sé que ahorita vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, porque es una bacanería, porque nos resuelve la vida, pero también como nos la resuelve, también nos la complica. Y siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Además de solucionarnos la vida y escribirnos los guiones para los emails de una manera muy rápida, es que, al igual que los seres vivos, los datos necesitan agua para sobrevivir. ¿Por qué? Por lo que ya les decía, porque se requieren enfriar esos servidores y esos centros de datos, y para eso se requiere mucha agua. Miren, una consulta en Google
consume 1.5 mililitros de agua, una sola consulta en Google, pero una sola pregunta a ChatGPT consume 500 mililitros de agua. Es el 500 veces más que una consulta en Google. Entonces eso es un problema garrafal, ¿cierto? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les decía, ese consumo de agua, ¿cómo se da? La mayor parte de ese consumo se deriva de la necesidad de enfriar los servidores y las unidades de procesamiento gráfico de las máquinas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí, muchachos, más que hablarles de problemas, ¿cierto? Porque pues tenemos que conocer y generar un poquito de conciencia de qué es lo que nosotros producimos diario cuando creamos una línea de código, cuando subimos una imagen al WhatsApp, cuando creamos un correo electrónico, cuando nos suscribimos a una newsletter, ¿sí? Que todo eso es nuestro día a día. Pues tenemos que tener un poquito de lo siguiente, que es la siguiente diapositiva, que es sobriedad digital. Yo creo que todos necesitamos eso, desde lo que hacemos en nuestros trabajos y desde lo que hacemos como personas que consumimos Internet. ¿Qué es la sobriedad digital? Es básicamente preguntarnos cuándo, cómo y dónde poner un botón. En un sitio web, por ejemplo. ¿Cuándo, cómo y dónde poner a trabajar los modelos de inteligencia artificial para hacerlos de una manera más sostenible? ¿Sí? ¿Cómo y cuándo? Si yo no necesito mandar un sticker por WhatsApp, ¿para qué lo voy a mandar? Si eso está consumiendo agua limpia, porque ni siquiera consumen agua del mar, sino agua potable. La inteligencia artificial consume agua potable. En Colombia, muchachos, somos 10 de los países que más agua potable tienen en el mundo. Imagínense los que no tienen toda el agua que nosotros tenemos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como vamos a hablar de soluciones, y yo sé que aquí muchos, pues seguramente somos diseñadores, desarrolladores, dueños de negocio, creadores de startups, o que apenas van a comenzar con este mundo de la tecnología, pero aparte de eso, ya somos consumidores de Internet. Tenemos un celular en nuestro bolsillo, entonces nos implica. Entonces, para hablar de soluciones, les voy a hablar de esto. Miren, la W3C, que es el World Wide Web Consortium, que son como los creadores de las reglas, digamos, de Internet, ellos ya crearon una guía de Web Sustainability Guidelines, que es como una guía de todas las prácticas o buenas prácticas que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de crear un sitio web o a la hora de contratar un servidor o a la hora de crear un producto, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Esa guía consta de 300 páginas. Los invito a que se la lean, a que la busquen, a que la consulten, porque en este momento solamente hablamos de accesibilidad, pero ¿y dónde quedó la sostenibilidad? Esa guía además está dividida en 5 categorías, que son hosting y infraestructura, negocios y estrategia de productos, el diseño UX, el desarrollo web y las métricas, la analítica y demás. Entonces los invito para que vayan y consulten esa guía. Siguiente diapositiva, por favor. Los que les da pereza leer 300 páginas, hay unos buscadores que ya se crearon en donde de una manera muy fácil ustedes pueden consultar, dependiendo de la categoría, ¿sí? Ahí está la URL que también la pueden consultar. Siguiente. Esta es la Web Sustainability Guidelines también que está en la web. De una manera muy simple y muy fácil pueden escoger qué quieren saber y ahí les dicen si no se quieren leer las 300 páginas. Siguiente. Otra cosa muy importante es verificar si los sitios web del vecino, de mi cliente, de mi compañía, al menos está alojado en un hosting verde, en un servidor verde, o sea, un servidor alimentado por energías renovables, no por energías fósiles como el carbón, el gas y el petróleo, ¿sí? Hay una página donde ustedes simplemente ponen la URL y chequean y él les dice si su sitio web está alojado en un servidor verde. Si su sitio web está alojado en un servidor verde, ya contrarrestaron el 50% del consumo de energía, o sea, la mitad, solamente con saber en qué hosting está alojado. Siguiente. Esta es otra herramienta a través de la cual pueden medir ese mismo impacto, pero es medir la huella de carbono en la nube, de la nube.
los servidores de Azure, de AWS, ahí pueden simplemente poner la URL y medir. Siguiente, son herramientas totalmente gratuitas, ¿no? Esta es una página que habla del diseño web sostenible. Ahí están como todos los parámetros para que empiecen ustedes a conocer, pero no solo a conocer ustedes, sino también a enseñárselo a sus compañeros, a aplicarlo dentro de sus empresas y a dárselo a conocer a sus jefes, si es el caso. Siguiente. Este también es un directorio en el cual también pueden poner su sitio web, la URL, y él les va a decir qué tan sostenible es o qué tanto consumo de energía está produciendo o qué tanta huella de carbono genera, ¿cierto? Hay una calificación desde la A hasta la E. Entre más hacia la derecha esté, pues está mucho mejor el sitio web. Si está hacia el lado de allá, es hora de empezar a aplicar buenas prácticas dentro del sitio web. ¿Qué son buenas prácticas? Minificar el código, usar formatos de imágenes adecuados, utilizar de pronto el modo oscuro, las tipografías que estamos utilizando, optimizar y reducir todo lo que se pueda, ¿cierto? Siguiente. Si no les gusta esa, hay otra mucho más completa que se llama el EcoGrader. Esta le dice a usted pone la URL, él le arroja una auditoría completa y le dice todo lo que usted tiene que mejorar en el sitio web. ¿Sí? Herramientas gratuitas. Siguiente. Para los que son diseñadores UX y les encanta Figma, hay unos plugins también para ellos. Les presento el primero. Este se llama Sustainability UI Checker. Y es que mientras ustedes están diseñando, el plugin le dice si ese botón es necesario o cuánto consume en energía ese botón, si vale la pena que lo ponga, si es un nivel alto, medio o bajo. Y son herramientas que en el día a día nos pueden servir. Siguiente. Los que son desarrolladores, muchachos, también empiecen a preguntar, ¿será que el lenguaje de programación que yo utilizo contamina? Claro que sí, todos. Cada línea de código que suben a internet genera una huella de carbono. Se hizo un estudio en donde se analizaron 26 lenguajes de programación y se verificó que los más amigables con el planeta son el lenguaje C y Rust. Ahorita Lili les va a hablar de Rust. Entonces, ¿qué nota que todos empecemos, o los que apenas van a empezar la universidad? Pues eso sea una buena clave para ustedes. Y decir, no me voy a poner a aprender JavaScript, sino que me voy a aprender Rust, porque va alineado con la sostenibilidad, ¿cierto? El lenguaje de programación, uno de los más contaminantes es Python. Yo diría que es uno de los más enseñados, de los más fáciles de usar, pero también de los que consume mucho más datos. Entonces, imagínense. Uy, ¿qué pasó? Eso. Siguiente diapositiva, por favor. Hay una página que se llama la The Green Web Foundation. Los invito para que la visiten. Hay mucho contenido de valor. Y ellos crearon un código JavaScript, una librería, que es para medir las emisiones de carbono de los sitios web. Es de código abierto. Los que saben cómo funciona y cómo poner a funcionar eso, sabrán cómo lo ponen a funcionar, valga la redundancia. Se llama CO2.js. Es gratis y los invito a que lo conozcan. Siguiente. Reducir y optimizar. El código más sostenible es el que no escribes. Eso se los dejo ahí como reflexión a los desarrolladores. En temas de diseño web sostenible, muchachos, simplemente se trata de empezar a crear productos y servicios mejores para las personas y para el planeta. Punto. Siguiente. Y ya para acabar, ya voy a acabar. Les voy a dejar otro chismecito. Y es que en los próximos años, esto es un estudio de LinkedIn, en los próximos años, la fuerza laboral va a tener que tener al menos una habilidad verde, lo que se llaman las Green Skills o las Green Digital Skills. Es muy importante que las personas empiecen a tener ese tipo de habilidades, sea que sepa instalar un panel solar, sepa que sea un ingeniero que sepa, qué sé yo, hacer algo con el agua, sepa que sea un desarrollador que trabaje en temas de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, siguiente diapositiva, por favor.
los países que en este momento más habilidades verdes están buscando en América Latina son México, Colombia, Chile, Perú y Costa Rica. Pero como les digo, esto está en pañales, pues, pero para allá vamos. Entonces los invito para que empiecen de pronto a adquirir ese tipo de habilidades también dentro de sus portafolios. Y bueno, por último, porque yo creo que ya me acabó el tiempo hace rato. Tengo 5 minutos, qué maravilla. Bueno, entonces, para decirles, muchachos, básicamente es que, vean, nosotros no vinimos a cambiar el planeta. Nosotros vinimos a cambiar la forma en la que nos relacionamos con él. Y cuando eso suceda, cambiaremos el mundo. Se trata es de crear cambio adentro que genere un impacto afuera. ¿Sí? Se trata es de cambiar lo que importa. Y el hecho que nos hace grandes es que podamos ver lo pequeño que somos. Esa frase se la regalo y espero que la implementen o la vuelvan un mantra para ustedes, porque es un mantra para mí. Siguiente diapositiva. Y finalmente, ahora sí finalmente, es decirles, vea, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de las 3P, que es People, Planet and Profit, o sea, personas, planeta y beneficios. Pero como está ahí, las personas y el planeta deben de ir antes que los beneficios, ¿sí? Entonces, los invito a que ya hagamos el cambio de, ya no es diseñar para las personas, ya se trata es de diseñar para la vida. Es decir, es tener en cuenta las comunidades, es tener en cuenta los ecosistemas, es tener en cuenta la biodiversidad, es tener en cuenta el planeta, es tener en cuenta el clima, es tener en cuenta la ética cuando nosotros diseñamos productos y servicios, ¿sí? Porque realmente, muchachos, esto es un planeta en el que habitamos todos. Entonces, si esto se nos va al traste, pues nos extinguimos. Y pues a mí todavía me da mucha alegría ver humanos no extintos en esta sala de reuniones, de verdad. Y por último, ahora sí por último, voy a leer, porque todavía tengo tiempo, voy a leer un párrafo que es la invitación que nos hace Women Teachmaker para este evento de hoy, que es Impact the Future, y es este lema: busca identificar el poder y la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros para influir en el futuro de la tecnología y la sociedad, siendo la inteligencia artificial una parte importante de la configuración de nuestro mundo, pero yo le voy a agregar ahí y la sostenibilidad digital también. Siendo mujeres en la tecnología, debemos empezar a preguntarnos cómo será el futuro, pero más allá de cómo será el futuro es cómo lo vamos a construir o qué tipo de futuro queremos. Cómo utilizar nuestras habilidades, nuestra creatividad y nuestra pasión para crear esos cambios positivos y resolver problemas. Les agradezco mucho. Ojalá les haya quedado algo bonito de esta charla. No quiere decir que dejemos de utilizar la inteligencia artificial ni que dejemos de consumir internet. No, no se trata de eso, porque la inteligencia artificial es un hecho en nuestra vida moderna. Ya no podemos prescindir de ella, ¿sí? Entonces, se trata es de cómo de manera ética y responsable utilizamos la inteligencia artificial en nuestro trabajo, en nuestro día a día y con nuestra familia. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Si tienen